Cuando creemos y sentimos que estamos al final de nuestras fuerzas, estamos tan solo a la mitad. Palabras del doctor Cuadra, mi madre, cuando mi madre parió, que siempre me las repito en los momentos difíciles. Soy Camila Medal Salaverry, Senior en Live Online del Carnegie Trainer. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra Masterclass sobre cómo desarrollar esta resiliencia en estos momentos tan turbulentos, tanta crisis, tantos problemas. Cuando hablamos de resiliencia, tenemos que tomar en cuenta que adicional a la capacidad de recuperación que debemos de tener ante el caos, está también la velocidad con la que lo hagamos. Muchas veces pasamos tomando o intentando tomar las decisiones y esto nos roba tiempo y sobre todo capacidad de acción. Traemos varios consejos en los que debemos enfocarnos de manera práctica porque es importante ir trabajando poco a poco para realmente ser resilientes. Hay que enfocarnos en el ser. Y cuando nos hablamos de enfocar en el ser, hay que conocer el porqué, tanto de nosotros como del de las demás personas. Cuando hablamos de tener una razón o un propósito personal, es ese motor, es ese impulsor que tenemos día a día. Cada uno de nosotros lo tiene. Para algunos puede ser su carrera, para otros pueden ser sus hijos, su familia, para otros pueden ser su empresa. Cada quien tiene su propio motor, ese propósito. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Yo a veces siempre digo cómo queremos ser recordados. En la parte de transmitir vibras positivas, ya sabemos que las cosas no están de la mejor manera posible y cuando estamos hablando de desarrollar resiliencia, que es esta capacidad de recuperación, aunque todo lo miremos color gris, siempre tratemos de identificar el aprendizaje de la situación, qué podemos hacer para reparar la situación y sobre todo el autocontrol de nuestras emociones. Yo aquí no digo, ay, seamos felices. No, ¿por qué no es eso? Es realmente ver dentro de todo el caos una luz de esperanza y transmitirle a las personas esto. Tenemos que construir nosotros también con lo que la vida nos da. Hay una frase que me encanta, carnegiana, de Dale Carnegie, que si te dan limones, hace limonada. Yo sé que es una frase muy común y pareciera muy sencilla, es más profunda. Tenemos que ver qué es lo que podemos realmente hacer para nosotros cambiar el rumbo que está tomando nuestra vida y sobre todo para ser resilientes de una forma rápida. Cuando nosotros hablamos de la resiliencia, nada en este mundo se logra sin el trabajo de los equipos. Y aquí, si estamos liderando personas, tenemos que demostrar aprecio honrado y sincero. Tenemos que hacer que las personas al lado nuestro se sientan que uno las valoramos, valoramos su entorno, su realidad, sus retos actuales con su vida, con su trabajo. Valoramos también el hecho de que estén dentro de nuestra organización y dentro de nuestros equipos y también que nos conectemos a nivel humano. El concepto de que solo era trabajo, eso ya no funciona actualmente y sobre todo ahora que estamos tan conectados digitalmente. Cuando hablamos de mantener las relaciones y establecer la confianza, nosotros tenemos que crear credibilidad, respeto y tenemos que crear confianza para que las relaciones sean de equipo, sean duraderas y sobre todo que cuando todo está revuelto, en conjunto encontremos respuestas y soluciones en común. Las personas cuando nos sentimos valoradas y que se aprecian nuestras ideas, estamos 77% más comprometidos que cuando no. La comunicación es, como digo yo, el carrito, es el motor. Todos los anteriores los podemos lograr si nosotros tenemos una comunicación efectiva. Y el concepto de la comunicación no es ser un buen orador, es transmitir aún en el caos las ideas de una forma correcta, en donde las personas mantengan la conexión humana y los canales de la comunicación se mantengan abiertos. La cortesía, la calidez, el agradecimiento, el demostrar aprecio honrado y sincero, todo esto nos ayudan a lograrlo. Cuando ya hemos trabajado con los equipos, tenemos que ir viendo cómo hacemos que esto se haga en todo el mundo, en todo el mundo complejo que tienen las empresas y las organizaciones. Entonces,
Tenemos que, como paso número uno, tener claro si todos dentro de cada uno de los departamentos tienen el propósito común como equipo. Es muy distinto ser un grupo de personas bajo una marca que un equipo de trabajo abrazando una organización. Aquí tenemos que generar la cultura de aprendizaje porque el entorno está cambiando constantemente. Háganse la pregunta, ¿cuántos estaban listos para estar trabajando en línea? ¿Cuántos estábamos listos para poder contactar a nuestros clientes en línea? En el caso de la educación continua, ¿cuántos estábamos listos para lograrlo? Y por eso es que cuando hay mucho cambio, que esto es una constante, esto no es solamente en este contexto actual, el cambio nos lleva al aprendizaje continuo. Y aquí reforcemos la autoconfianza. Por eso tenemos que haber trabajado primero con los equipos y previamente con nosotros mismos. Cuando ya logramos hacer esto, empezamos a crear un clima de motivación y la motivación empieza a generar una cooperación entusiasta, que es la que nos lleva a movernos a la acción. Por eso al inicio mencioné, la resiliencia no es solamente la capacidad de recuperación, es también la velocidad con la que lo hagamos. Porque si nos quedamos pensando las cosas, posiblemente no lo logremos. Algunas habilidades esenciales que son fundamentales para esto, además de la autoconfianza, de la comunicación efectiva, de las relaciones interpersonales, del control del estrés, el liderazgo. Estos son como los pilares. Por algo Del Carnegie los escogió como los pilares fundamentales de nuestro programa que tenemos, que es el más famoso a nivel global, porque es la manera en la que nosotros preparamos a las personas para autodirigirse y para poder dirigir a otros. Cuando nosotros queremos realmente enfocarnos en las soluciones, tenemos que tener claro un proceso muy sencillo. ¿Cuáles son los hechos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Muchos van a decir, mi industria se fue al piso. Otros van a decir, tuve que cambiar mi metodología de trabajo. Yo acabo de ver casualmente una emprendedora espectacular, la manicurista insurrecta de Nicaragua, que ella cerró su salón y ahora está haciendo los kits para que las personas compren estos kits en línea y se hagan ellos mismos sus procesos de manos y pies. Tenemos que ver con qué hechos estamos contando, como lo hizo esta persona. Y aquí tenemos que definir cuál es el problema. En cuanto a cuál es el problema, algunas veces los problemas no solo son los agentes externos, también son los problemas internos en nuestra capacidad de reacción, de reinventarnos. La humildad tiene que venir amarrada a todo este proceso. Luego, cuando ya tenemos claro, tenemos estos problemas externos, la situación de mi organización, la situación de mi empresa, mi producto o servicio, hacer la lista de cuáles son las posibles soluciones. Y cuando hacemos la lista de las posibles soluciones, tenemos que, en conjunto, con todos los miembros del equipo, seleccionar el mejor escenario o el menos malo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que nos tenemos que mover a la acción. Siempre hay que estar listos, ¿sí? Con el plan B para el peor escenario. Si lo peor sucede, ¿qué puedo hacer? Y así nos vamos a encontrar listos para poder realmente ser resilientes con velocidad de reacción. Cuando ya logramos todo esto, recordemos siempre aplicar el proceso de planificación, la meta esperada, el punto de partida, la situación de recursos, es decir, personas, tiempo, todo eso es fundamental. Los posibles problemas u obstáculos, las contingencias, que son las soluciones con las que nosotros vamos a venir y lograr trabajar esto y lograr hacer que las cosas sucedan. Y cómo vamos a medirlo. Tenemos que aprender a movernos a la acción. Nuestra capacidad de ser resilientes, de levantarnos, va a depender muchísimo de nosotros. Y es un asunto de decisión. Por eso es que tenemos que trabajar tanto en desarrollar a las personas, en mantenerlas motivadas, en automotivarnos, en de una forma u otra, aunque todo se mire re mal, encontrar una posible solución. Y así lo vamos a lograr. Muchas personas me han escrito
y me han preguntado que cómo se logra, que si esto es sencillo. No, no es sencillo. Es más, yo en este momento estoy pasando un momento muy difícil personal y me estoy enfocando en mis acciones y me estoy enfocando de una manera muy metódica en las cosas que sí yo puedo controlar y estoy aceptando con el corazón humilde las cosas que no puedo controlar. Hay que sí trabajar mucho en enfocarse en que dentro de todo hay un aprendizaje. Y yo sé que es duro y que cuando estamos sin trabajo, cuando las cosas están muy mal, es mucho más complicado lograrlo, pero se puede. Y sobre todo hay algo muy importante. Es muy crucial que tengamos a las personas indicadas apoyándonos en estos procesos porque éstas nos van a ayudar a lograrlo. No hay nada que no logremos hacer si tenemos toda nuestra fuerza y nuestra visión clara. El cómo aparece. Los esperamos en la próxima masterclass.